Buenos días a todos, mi nombre es Florencia Aguirre y la clase del día de hoy trata sobre EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es una de las tres causas principales de muerte a nivel mundial, de ahí la importancia de reconocerla y tratarla de forma correcta y oportuna en nuestro paciente. Para llegar al diagnóstico de POC tenemos dos pilares. Por un lado, la cuestión sintomatológica, síntomas respiratorios persistentes, tos, disnea, producción de esputo. Y por otro lado, la demostración de la limitación persistente al flujo aéreo a través de la espirometría. Es una enfermedad frecuente en nuestro medio, después vamos a ver un poquito de números. Es una enfermedad prevenible, teniendo en cuenta los factores de riesgo, y es una enfermedad tratable. Eh, con respecto a la fisiopatología, tenemos como siempre los factores de huésped y la exposición acumulada a los gases y a partículas nocivas, y de ahí su principal factor de riesgo, el tabaquismo, teniendo en cuenta también la contaminación atmosférica, la exposición laboral y los factores de huésped. Como siempre tenemos los modificables y los no modificables, edad, sexo, factores genéticos, desarrollo pulmonar, es importante en el periodo embrionario y luego en la infancia, la posición socioeconómica de nuestro paciente, entre otros. Con respecto a cómo es el EPOC en Argentina, en el año 2016 se publican estos datos en un estudio que se llamó EPOC-ART, en donde se sabe que la prevalencia del EPOC es del 14,5% en adultos de 40 años o más, que el 94,4% presentaban 50 años o más, o sea, estamos dentro de una población de adultos que tienen 50 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres. El 82,5%, un porcentaje bastante alto de pacientes diagnosticados con EPOC, fue o es fumador, de ahí la importancia de este factor de riesgo, y el 43,5% sigue fumando actualmente en nuestro medio. Por eso es más importante la medida de cesación tabáquica. El subdiagnóstico ronda el 75%, que es lo que sucede, similar a lo que sucede en el resto del mundo, y la mayoría de estos pacientes tienen una obstrucción leve, de ahí su subdiagnóstico, pero bueno, tenerlo en cuenta. Con respecto a llegar al diagnóstico del EPOC, que vamos a ver en la espirometría, como dijimos que es mandatario, es necesario, además de tener en cuenta los síntomas, los signos, el antecedente de exposición a los factores de riesgo. La espirometría es necesaria para el diagnóstico. Y lo que vamos a ver en la espirometría es la limitación persistente al flujo aéreo. Puede mostrar algún grado de reversibilidad, pero nunca normalizarse. Y lo vamos a ver en el valor del índice BEPS-1 sobre capacidad vital forzada, que luego de la prueba con broncodilatadores, post-broncodilatador inhalado, va a ser menor al 70%. Podemos ver un ejemplo, el informe de una espirometría. Se ven las dos curvas, flujo-volumen y volumen-tiempo, en donde podemos ver que el valor real de nuestro paciente pre-broncodilatadores es del 50% en el índice BEPS-1 sobre capacidad vital forzada, y que post-broncodilatadores es el 52%. Por lo tanto, lo que demuestra esta espirometría es una limitación persistente al flujo aéreo. Siempre, como cualquier estudio complementario que nosotros hagamos, los datos se deben interpretar en el contexto clínico de nuestro paciente. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, es importante tener en cuenta el asma. Las dos enfermedades presentan un patrón obstructivo en la espirometría, pero ambos presentan diferente respuesta a los broncodilatadores. Esta es positiva en el asma y negativa en el EPOC, además de otras características que nos hacen el diagnóstico diferencial. La edad de inicio, como dijimos, casi del 95% de los pacientes con diagnóstico de POC en la Argentina tienen más de 50 años. En el caso del asma, se puede presentar a cualquier edad, pero habitualmente los pacientes tienen menos de 40 años.
El antecedente de tabaquismo es independiente del asma y es muy fuerte en el EPOC. Más del 80% de los pacientes han tenido este hábito o lo siguen teniendo en la actualidad. Los antecedentes familiares habitúan en el asma indiferente o infrecuente en el EPOC. El patrón de los síntomas, en el EPOC los síntomas son crónicos, tienen una aparición gradual y progresiva. En el asma los síntomas varían semanalmente o diariamente en los pacientes. La reversibilidad de la obstrucción en la vía aérea es parcialmente reversible. En el EPOC es persistente la limitación, en cambio en el asma los pacientes que están tratados adecuadamente pueden tener espirometrías normales o casi normales con una reversibilidad en la limitación del flujo aéreo, y los desencadenantes de las exacerbaciones, de las crisis. En el EPOC son principalmente las infecciones. En el asma tenemos en algunos pacientes desencadenantes específicos identificables, como ser el consumo de fármacos, las infecciones, estados emocionales, ejercicio físico, entre otros. Con respecto a la evaluación de nuestro paciente, tenemos, como dijimos, la evaluación espirométrica que confirma el diagnóstico con un valor de BEP1 sobre capacidad vital forzada menor a 0,7 o 70% post prueba de broncodilatadores. Después, el valor de la obstrucción o el manejo, la característica de la obstrucción que se puede eh, caracterizar en grados, COL 1 al 4, según cuál es el porcentaje del BEP1. Y después también la clasificación de nuestro paciente según los síntomas que posea y el riesgo de exacerbaciones. Esto es lo que cambió en la última guía, esto es de la guía GOL de este año, publicada en febrero de 2023, en donde va a dividir al paciente en tres grupos, A, B y E, según el riesgo de exacerbaciones, según las exacerbaciones o la historia de exacerbaciones en el último año, y según los síntomas, que lo evalúa a través de dos escalas, la escala de la disnea modificada del 0 al 4, o la escala CAT, que va a evaluar diferentes síntomas en nuestro paciente, dándole distintos puntajes. Y después también la Organización Mundial de la Salud recomienda en todos los pacientes con diagnóstico de POC al menos una vez en su vida el cribado para el déficit de alfa-1 antitrypsina. Debemos examinar en el caso de que sea positivo también a los familiares. Bien, cuando hablamos de tratamiento del EPOC, este tiene diferentes medidas, como las medidas farmacológicas y las no farmacológicas, pero como estuvimos diciendo anteriormente, la cesación tabáquica es la medida más influyente en la historia natural de la enfermedad. Casi 44% de los pacientes en Argentina que tienen diagnóstico de POC continúan fumando en la actualidad con su diagnóstico. Por eso es muy importante que nosotros como médicos, en cada consulta, en cada contacto que tengamos con nuestro paciente, enfaticemos esta medida y le demos prioridad a la misma. Le demos al paciente las herramientas para poder eh, cumplir con esta medida, para que el paciente pueda dejar de fumar si es que continúa con el hábito. Bien, por otro lado, la vacunación, otra medida muy importante, la guía recomienda la vacuna antigripal, la antineumocócica y también la vacuna para el SARS-CoV-2, para el COVID-19, las medidas farmacoterapias que vamos a hablar después y las medidas de rehabilitación pulmonar y oxigenoterapia también son muy importantes y de acuerdo a los valores de presión arterial de oxígeno, saturación arterial y algunas comorbilidades que tenga el paciente, como insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis, vamos a eh, evaluar la necesidad de oxigenoterapia en nuestro paciente. Como tratamiento farmacológico, como siempre, cada pauta de tratamiento debe ser individualizada, teniendo en cuenta ciertos aspectos, síntomas y su gravedad, riesgo de exacerbaciones, efectos adversos que el paciente pueda tener a los fármacos, comorbilidades, disponibilidad y accesibilidad al fármaco, muy importante, y preferencias de nuestro paciente que vas a saber de qué se trata. Con respecto al tratamiento farmacológico específico en el EPOC estable, tenemos dos grupos. Por un lado, los broncodilatadores, que son los que disminuyen el tono muscular en la vía aérea y la hiperinsuflación pulmonar.
Tenemos los beta-2 agonistas, salbutamol de acción corta, formoterol o salmeterol de acción larga prolongada, y el bilanterol y el indacaterol de acción ultra larga. Y después los antimuscarínicos, hipratropio de acción corta, iotropio glucopirronio o umequinidinio de acción prolongada. ¿Qué dice la guía de este año con respecto al uso de broncodilatadores? Los FLAVA y los LAMA son de preferencia sobre aquellos de acción corta, excepto en pacientes que tengan disnea de forma ocasional como único síntoma o signo. ¿Qué más dice la guía con respecto a eso? Obviamente los broncodilatadores inhalados son recomendados sobre los broncodilatadores orales con un nivel de evidencia A. Y cuando iniciamos tratamiento con un broncodilatador de acción larga, es preferible elegir la combinación con un antimuscarínico asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada, ambas. Eh, Siempre la combinación se prefiere ante que la monoterapia. Vamos a ver más adelante con este otro grupo que son los corticoides inhalados. La guía dice que si hay indicación de uso de corticoides en nuestro paciente con EPOC, la triple terapia corticoide inhalado asociado al AMA y asociado al ABA ha demostrado ser superior que el corticoide inhalado solo asociado al ABA, en la doble terapia. El tratamiento regular con corticoides inhalados como monoterapia no está recomendada por la guía, y la triple terapia sí demostró mejorar la función pulmonar, los síntomas en el paciente, el riesgo de exacerbaciones en comparación con otras combinaciones o con la monoterapia. Y por otro lado, si el paciente tiene características de asma o tiene antecedentes de asma, el tratamiento debe incluir algún corticoide. Con respecto a las recomendaciones en la guía, la recomendación fuerte de tratamiento con corticoide inhalado se da en antecedentes de hospitalizaciones, debido a exacerbaciones de POC, obviamente, el número de 2 o más exacerbaciones moderadas de POC al año, recuento de eosinófilos mayor o igual a 300 en sangre periférica y antecedentes de asma o asma concomitante. Con respecto al recuento de eosinófilos, sabemos que existe una relación entre los mismos y los efectos del corticoide inhalado. Cuanto más eosinófilos tengamos en sangre periférica, mayor van a ser los efectos beneficiosos de, el tratamiento con corticoide inhalado. Con respecto a los antibióticos que dice la guía, en un nivel de evidencia A, el tratamiento a largo plazo con acitromicina y eritromicina reduce las exacerbaciones en pacientes propensos, pero también saber que el tratamiento con acitromicina se asocia a un aumento de la incidencia de las resistencias bacterianas, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma y un deterioro en las pruebas de audición. En relación a los mucolíticos y antioxidantes, esto es lo que nos dice la guía, que debido a la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas, dosificación de tratamiento y tratamientos concomitantes que el paciente use, los datos actuales no permiten la identificación precisa de la población que se vería beneficiada con los agentes antioxidantes en el EPOC. Por lo tanto, no hay una recomendación fuerte para utilizarlos. Al momento del diagnóstico y de iniciar el tratamiento inhalatorio, tenemos que tener en cuenta el nivel de obstrucción eh, debido o sea, evaluado en espirometría, post prueba con broncodilatadores, la presencia de síntomas y el antecedente de exacerbaciones. Esos son los 3 pilares que nosotros debemos evaluar en un paciente, en nuestro paciente, para comenzar el tratamiento inhalado. La guía propone un tratamiento inicial farmacológico teniendo en cuenta en qué grupo se encuentra mi paciente. Grupo A, comenzar con un broncodilatador. Grupo B, comenzar con una combinación de LABA más LAMA. Y en el grupo E,
LABA, LAMA y corticoides inhalados, de triple terapia, si mi paciente presenta eosinofilos mayores o igual a 300 de sangre periférica, o las otras recomendaciones que vimos anteriormente, antecedente de asma, asma concomitante y las exacerbaciones, que bueno, son lo que caracteriza al grupo E. Y el tratamiento de seguimiento, si el paciente responde al tratamiento inicial, continuarlo, mantenerlo, pero si no responde, siempre es importante chequear la adherencia al mismo, chequear la técnica de inhalación eh, en paciente y las posibles interferencias con el resto de las comorbilidades que mi paciente pueda tener. Y de acuerdo a esto, después de que chequeé estas cuestiones, voy a basar el tratamiento según si mi paciente es más sintomático, tiene disnea o tiene exacerbación. Y de acuerdo a eso, la guía propone dos algoritmos distintos. Esto me pareció importante también recalcarlo, cuáles son las medidas farmacológicas y no farmacológicas que mostraron reducción de la mortalidad en los pacientes con EPOC en relación a la farmacoterapia, la tripleterapia, LABA, LAMA, corticoides inhalados, y en relación a las medidas no farmacológicas, la cesación tabáquica, la rehabilitación pulmonar y la oxigenoterapia en pacientes con características para recibirla, son medidas que mostraron reducción de mortalidad en estos pacientes con EPOC, entonces hay que tenerlas en cuenta. Son medidas muy importantes, tanto farmacoterapia como no farmacológicas. Cuando hablamos de exacerbación de POC, decimos que es un empeoramiento agudo de los síntomas en el paciente que conlleva al uso de tratamiento adicional, a cambio en el tratamiento estable. La causa más frecuente son las infecciones respiratorias y también es importante cuando recibe un paciente que tenga un diagnóstico de POC, pensar en los diagnósticos diferenciales, pensar en neumotórax, pensar en causas cardíacas, el edema agudo de pulmón, las arritmias, el tromboembolismo de pulmón, son diagnósticos diferenciales que tengo que hacer frente a una exacerbación de POC. ¿Qué tengo que hacer cuando encuentro a mi paciente con una exacerbación? Evaluar la gravedad de la misma a través de la sintomatología y la gasometría arterial también, la radiografía de tórax para establecer diagnósticos diferenciales o buscar infecciones respiratorias, oxigenoterapia, si el paciente lo requiere, y en la exacerbación el fármaco que vamos a utilizar va a ser los broncodilatadores de acción corta inhalada, habitualmente combinación de SABA y SAMA, beta-2 agonistas y antimuscarínicos de acción corta. Considerar el uso del ABA, de broncodilatadores de acción prolongada, cuando el paciente se encuentre estable. Contemplar corticoides orales durante 5 a 7 días, es lo que nos recomienda la guía. Y contemplar también antibióticos. ¿Qué dice la guía GOL con respecto a los antibióticos? Utilizarlos cuando existen signos de infección eh, bacteriana y plantea principalmente las características del esputo purulento y o aumento del mismo, también durante un plazo entre 5 y 7 días. Es importante la educación del paciente y el seguimiento ambulatorio luego de la exacerbación. Con respecto a los antibióticos en la exacerbación, mucho es lo que está publicado y lo que ha sido estudiado en estos últimos años, sobre todo al relación de los biomarcadores disponibles eh, para la guía del uso de antibióticos en la exacerbación aguda de POC. Esta metaanálisis publicado el año pasado, en mayo, revisó 39 estudios en los cuales se evaluaron 61 biomarcadores y 4 fueron, mostraron potencial para su uso en la diferenciación de la exacerbación de POC de causa bacteriana. La que nosotros tenemos disponible en nuestro medio es la proteína C reactiva y la procalcitonina, el suero, son biomarcadores que podemos solicitar. Y la evidencia más sólida se encontró en la PCR sérica, sobre todo en estudios realizados en pacientes hospitalizados que no
requerían que no estaban en una unidad de cuidados intensivos. Con respecto a los valores de corte, hay diferentes, es bastante heterogéneo, hay diferentes valores, pero en el estudio reportado por Hassan, encontrar un punto de corte para la PCR, para la proteína C reactiva de 15 miligramos por litro, que resultó una sensibilidad y una especificidad de 95,5% y 100% respectivamente para identificar patógenos bacterianos en pacientes internados en un entorno hospitalario. Bien, con respecto a modo de resumen, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico del POC a través de los síntomas, los factores de riesgo, tabaquismo y la espirometría, hacemos la evaluación inicial a través del valor del REF sub 1 con la clasificación de Gold. También evaluamos los síntomas y los antecedentes de exacerbaciones, que la guía plantea ahora tres grupos, A, B, C, no, perdón, A, B y E, son tres grupos en esta última publicación este año. El estado del tabaquismo, que el paciente continúa fumando, cribado de alfa-1 antitripsina al menos una vez en la vida en el paciente con EPOC y las comorbilidades. Manejo inicial, medidas farmacológicas y no farmacológicas, fundamentalmente la cesación tabáquica, y después la revisión del paciente de forma periódica, teniendo en cuenta los síntomas, teniendo en cuenta las exacerbaciones, teniendo en cuenta el hábito tabáquico, la exposición a otros factores de riesgo, las comorbilidades, las técnicas de inhalación y adherencia del paciente al tratamiento, la necesidad de oxígeno. También dijimos que la oxigenoterapia era una medida importante para la reducción de mortalidad en un paciente con EPOC, en aquellos que obviamente está indicada, vacunación y espirometría por lo menos una vez al año. Todo esto es importante revisarlo y ajustarlo en el caso de que sea necesario para la evaluación del paciente a lo largo de su vida, de su diagnóstico. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Siempre en aquel paciente que presente disnea, tos crónica, producción de esputo, antecedente de infecciones respiratorias o exposición a factor de riesgo, tabaquismo, considerar el EPOC. Es necesaria la espirometría para establecer el diagnóstico. Dejar de fumar es clave, es la medida más influyente en la historia natural de esta enfermedad. Con respecto al tratamiento farmacológico, debe basarse en la evaluación del paciente de forma individualizada, teniendo en cuenta síntomas y teniendo en cuenta exacerbaciones. Podemos iniciar el tratamiento con un broncodilatador de acción prolongada, y si existe indicación de corticoide inhalado en nuestro paciente, la triple terapia es superior, ha mostrado en los diferentes estudios ser superior a las terapias dobles combinadas. Y por otro lado, en la exacerbación de EPOC, en la crisis, los broncodilatadores beta-2 agonistas de acción corta son de preferencia para el tratamiento en mi paciente, tratamiento inicial en el paciente con una crisis de EPOC. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.